bienvenido a la primera transmisión de Twitch de Telefónica. Yo soy Juanma, del Departamento de Comunicación. Trabajo específicamente en la parte web. Y yo soy Noelia, trabajo también en el Departamento de Comunicación con Juanma y estoy ahora en redes sociales. Y si estáis en TikTok y nos seguís, seguro que me habéis visto en algún vídeo también ahí. Sí, bueno, si habéis visto TikTok hoy, también me veréis por ahí a mí dando salto. Para el día de hoy. Sí, y hoy tenemos con nosotros a Pablo Gómez, de 20 años, viene de Plasencia y es una joven promesa de la inteligencia artificial. Pablo estudia en Campus 42 y cuéntanos, Pablo, cómo llegaste a Campus 42 y un poquito más de tu historia. Pues nada, yo soy un chico de Plasencia, en Extremadura, y que, como bien habéis dicho, tuve la suerte de descubrir 42. Para ello, pues me vine aquí a Madrid a estudiar Ingeniería de Software el año pasado, el año del COVID. Y mientras estaba en la carrera, pues tuve la suerte de descubrir que era 42, lanzarme a la piscina y pues tras un mes bastante complicado, pues pude pasar. Y una vez ya estaba dentro de 42, pues estudiando programación, informática y un montón de cositas, pues me animé a estudiar también la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica, así que como podéis ver, la inteligencia artificial es algo que, te gusta, ¿no? que me encanta, sí. Y a ver qué podemos aprender hoy. Y a raíz de, a ti por ejemplo, o sea, tú empiezas a conocer un poquito qué es la inteligencia artificial, te empieza a causar intriga en este caso. ¿A ti qué te inspira el querer estudiar, el querer trabajar en este ámbito? Pues a ver, digamos que la inteligencia artificial, los últimos años vemos como un montón de titulares de prensa nos dicen: esta inteligencia artificial está salvando vidas, está ayudando a los médicos a trabajar, está ayudando a la conducción autónoma. Entonces, digamos que me apasiona en sí la tecnología, ¿no? Crear máquinas que nos permitan ayudar a las personas, que de hecho es uno de los lemas de Telefónica. Pues todo esto aplicado en el campo de la inteligencia artificial, donde digamos que una máquina piensa, razona en cierto modo y permite ayudarnos a crecer como sociedad. Sí. ¿Y quién te inspira, si tuvieras que decir un nombre? Pues... ¿Alguna persona tiene que haber seguro? Sí. Me inspiran muchas personas, pero si tuviera que quedarme con una, yo creo que me quedaba con Alan Turing, porque al final es una persona que tuvo una vida bastante complicada y que pese a todo ello, pese a ser un incomprendido, ¿no? Que no es fácil estar en esa situación, supo pues sacar adelante un montón de proyectos, entre los cuales podemos considerarlo como uno de los padres de la inteligencia artificial. Así que Alan Turing yo creo que me quedo con de referente. Pues genial, Pablo. Bueno, como seguramente muchos de vosotros, igual que Juanma y yo, que no tenemos ni idea de inteligencia artificial. Para aprender, estamos aquí. Estamos para aprender. No sé si nos puedes dar un poco, o sea, sé que vamos a tratar pues cuáles son sus potenciales, cuáles son sus limitaciones, un poco entender pues qué tipos de inteligencia artificial hay, pero si tuvieses que definir de una forma la inteligencia artificial con palabras para que tanto Juanma como yo, como todo el mundo que no sepa lo que es, lo entienda, ¿cómo lo definirías? Vale, digamos que cuando hablamos de inteligencia artificial, si nos pues adherimos únicamente al término, a las palabras inteligencia artificial, pues hablamos de máquinas que pueden pensar, ¿no? Pero el problema es que aquí no es tan fácil como decir, oye, las máquinas pueden pensar, razonar y sentir y ya está definido, ¿no? El problema es que la inteligencia artificial pues es una disciplina muy reciente, en plan, surge Alan Turing, pues digamos que en torno al 1950 surge la inteligencia artificial. Tampoco ha pasado mucho tiempo entonces. No han pasado ni 100 años desde que la empezamos a estudiar, entonces, por un lado tenemos este problema, y por el otro, ¿qué entendemos por inteligencia? ¿No? Es un poco atrevido decir máquinas que piensan, si no sabemos qué es pensar, entonces... Digamos que a día de hoy se dan una serie de definiciones un poquito más técnicas que nos permiten trabajar con inteligencia artificial, pero siendo conscientes de que en el futuro estas definiciones pueden sufrir ciertas modificaciones. Aún así, de entre todas las propuestas, digamos que una de las definiciones más aceptadas es la que nos dice que un sistema es inteligente si su rendimiento mejora en base a la experiencia. Es decir, esta es una definición propuesta por el científico informático Tom Michael Mitchell, que creo que lo refleja muy bien, ¿no? Al final, ¿cómo aprendemos los humanos? Pues nos caemos 1000 veces y en el intento 1001, en base a todos esos intentos previos, en base a esa experiencia, aprendemos. Pues una máquina, en cierto modo, va a intentar replicar esta forma de aprender que tenemos los seres humanos. Aquí te voy a interrumpir porque, o sea, entiendo que entonces lo que hace la inteligencia artificial es replicar el comportamiento humano. ¿Hasta qué punto esto es bueno? O sea, tú
¿Por qué haces que una máquina piense igual o incluso más o aprenda más que un ser humano? O sea, ¿esto no puede llegar a ser peligroso? Sí, al final es un problema bastante típico que pasa o un debate incluso más filosófico que pasa con la tecnología, ¿no? ¿Es la tecnología mala o buena? O es más bien el uso que hacemos de esa tecnología lo que es malo o bueno? Al final, no sé, hay temas bastante controvertidos como la energía nuclear. ¿Es buena o es mala? Al final es el uso que hacemos de esa tecnología. Entonces, con la inteligencia artificial, dentro de sus grandísimos potenciales, también encontramos amenazas bastante problemáticas y que asustan un poco, porque es eso, en malas manos puede llevar a deteriorar, pues... Sí, y nosotros que somos muy leídos, te queríamos preguntar por un test que tiene este señor que has comentado antes, que es Alan Turing, y nos gustaría que nos explicase un poco, a nivel usuario básico, en qué consistiría este test. Claro, al final, como os he explicado, la máquina... voy a explicaros el test, pero voy a intentar ponernos primero un poquito en contexto. Nos viene bien. Sí. En plan, hemos dicho que la definición de inteligencia artificial a día de hoy es considerada como una máquina que aprende en base a la experiencia. Y esto lo consideramos inteligente. ¿Por qué decidimos optar por esta definición de inteligencia y no por otra? Pues digamos que la pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? Pues esta pregunta trató de responderla el matemático y informático que hablábamos antes, Alan Turing. Nuestro amigo. Claro, mi amigo. Y tratando de dar respuesta a esta pregunta, llegó a una conclusión bastante de genio, ¿no? Como era él. ¿Es realmente interesante saber si una máquina puede pensar? Vale, es interesante, pero ¿es práctico? ¿Puedo trabajar a partir de esa definición? Pues no, de momento no se puede, algo más filosófico. Pero, por ejemplo, y si reformulamos la pregunta de forma, ¿puede una máquina actuar de tal forma que sea considerada como inteligente? Esta pregunta no responde, pues esa pregunta a raíz más filosófica, más moral, y sí que nos permite orientar pues a un caso más práctico para poder desarrollar algoritmos. Entonces, en este contexto surge el test de Turing, también conocido como el test de la imitación, en el cual vamos a estudiar si una máquina puede ser considerada inteligente o no. Entonces, ¿en qué consiste? Digamos que hay 3 jugadores. Mira, y como somos 3, qué coincidencia. Digamos que tú eres el jugador A y tú eres una máquina, y tú eres el jugador B, y eres una persona, normal, sí, eres persona. Y la prueba consiste en que yo, que soy el jugador C, vosotros dos mantenéis una conversación normal, como la que se puede como la que se puede tener por WhatsApp, ¿no? Entonces, yo, el jugador C, solo tengo acceso a esa conversación que mantenéis ambos jugadores, A y B. No puedo ver ni el tono de vuestra voz, no puedo ver ni quiénes sois físicamente, solo la conversación. Pues si pasado un tiempo yo no soy capaz de decir, oye, pues tú eres la máquina y tú eres la persona. Si pasado un tiempo no presento argumentos que sean razonables, que expliquen el porqué de mi decisión, podremos considerar que Juanma es inteligente, ¿no? Bueno. Porque al final, a veces. Si yo no soy capaz de distinguirte de un ser humano, me interesa realmente saber si tú puedes pensar, porque al final, entonces, en esto consiste el test de Turing, y es a raíz de estas reflexiones, de estas conclusiones, que sí que empieza a desarrollarse muchísimo más la inteligencia artificial. Y esto, por ejemplo, o sea, se me ocurre, ¿vale? Me acuerdo que hace muchos años había una especie de chatbots en los que tú escribías y te contestaban, ¿no? Entonces, no sé si eran conversaciones cruzadas a lo mejor, pero sí que podías mantener esa conversación. O incluso, antes justo que hemos pedido comida, o sea, si tú tienes un problema con alguna aplicación de delivery, a ti te está hablando, en teoría, una persona, pero claro, ¿eso es una persona o es una máquina? Porque me recuerda un poquito a lo mejor a eso. Ya, aquí debemos, en cierta manera, tener bastante precaución, ¿no? A la hora de con quién nos comunicamos en la red. Es cierto que a lo mejor para una aplicación de delivery, en la que al final yo pido algo y se me trae, pues a lo mejor no es tan problemático, pero imaginemos, por ejemplo, se viene desarrollando estos últimos años las deepfakes, que son como vídeos donde supuestamente hay personas influyentes hablando. Dan miedo, ¿eh? Claro, entonces, imaginaos que ahora vosotros recibís un email y de vuestro jefe o de vuestra jefa. Ahí está mi jefa. de vuestra jefa. Y os llega el email, lo abrí y es ella diciendo:
oye, por favor, Juanma, Noelia, he tenido un problema súper grande, pasar el dinero de esta cuenta de la empresa a esta otra porque estoy en un problema. Vaya. Es vuestra jefa, en plan, le vais Claro. a decir que no, en plan. Ya. Ya. No, Sí. es bastante complicado, entonces, perfectamente podría no ser vuestra jefa y ser una inteligencia artificial, una deepfake, replicando a vuestra jefa. Así que Sí. tenemos que tener Sí, la verdad mucho es que es cuidado a la hora complicado, sí, hay que de, tener cuidado con... a la hora de interactuar en internet teniendo en cuenta que podemos estar hablando con una persona, Sí. pero podemos estar hablando con una entidad un poco más artificial. Sí. Que puede llegar a ser un poco peligroso. Tenemos nuestra primera pregunta. Sí, que nos ha Noelia. sorprendido porque es muy rápido, así que Sí. estamos súper contentos de Venu RX7. No veo muy bien, me voy a acercar un poco. Nos pregunta que si la inteligencia artificial llega lejos, puede ser que los humanos dejemos de trabajar y no funcionemos como sociedad. O sea, si esto se puede complicar, que es un poco Vale, lo que esto estábamos también- hablando. Mi respuesta va a ser un poco opinión y un poco subjetiva porque al final son debates que estaría bastante interesante invitar a un montón de Ujú. personas y debatir Sí, sobre ello. Dejamos claro, opinión. En mi opinión, Sí. la tecnología nunca puede ser un suplemento al humano. Es decir, Sí. no creo que sustituyendo la tecnología por el humano podamos llegar realmente a avanzar como sociedad. En primer lugar, porque hace que no seamos productivos, en plan, y una sociedad sin personas productivas no avanza. Y en segundo lugar, porque no entendemos, llega un punto en el que dejamos de entender cómo es que funciona esa tecnología, porque si no nos interesa, al final perdemos conocimiento y perdemos productividad. Si en lugar de eso lo utilizamos como un complemento, como una Claro. ayuda, la tecnología nos puede ayudar muchísimo. Entonces, Sí, que al yo final creo que, saber aprovechar, ¿no?, esta tecnología pues Sí. como una ayuda y no como... Total. justo. claro, entender, por ejemplo, una inteligencia artificial predice enfermedades mejor que los médicos. ¿Vamos a prescindir de los médicos? Pues obviamente que no. Claro, Al final ya. va a ser Totalmente. una ayuda que va a tener el médico, pero pienso, repito, que nunca puede llegar a sustituirlo. Genial, Pablo. Vale, genial. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio de que estamos en el canal de Twitch de Telefónica, estamos en el primer streaming, estamos con Pablo Gómez hablando de inteligencia artificial. Y bueno, Pablo, una vez que ya hemos hablado de lo que es la inteligencia artificial, ¿cómo se puede replicar el comportamiento humano, ¿no? Porque a veces esto da un poco de miedo y sobre todo, ¿cuáles son los tres tipos que hay? Que nos hable un poquito de Somos ellos. muy inteligentes, si nos Claro. lo hemos preparado muy bien, sabemos que hay tres tipos de inteligencia Exactamente. artificial, pero seguro que mucha gente no lo sabe, así que sí. Sí, Eso al es. final me parece una pregunta muy interesante porque, repito, el término inteligencia artificial puede sonar un poco atrevido por el hecho de máquinas que piensan, pero yo creo que entender cómo funcionan las máquinas pues Sí. ayuda a demistificar un poco este tema y anima también a muchas personas a estudiarlo. Así que, ¿cómo aprende una inteligencia artificial? Digamos que hay tres maneras. Entonces, en función del problema que tú quieras resolver, vas a utilizar un problema u otro. Vale. Que tú quieres estudiar Derecho, pues quieres ser abogado, estudias Derecho. Quieres ser médico, estudias Medicina. Pues digamos que en la inteligencia artificial hay tres ramas, por así decirlo. Vale. Estas son el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el reforzado. Ajá, Entonces, ¿en qué consiste, por ejemplo, el aprendizaje supervisado? eso es. Digamos Vale. que, si tenéis alguna duda, por favor, Sí, sí, Nada, sí, nada, vamos. tú. digamos que estos algoritmos se centran en el desarrollo de modelos predictivos. Ujú. Es decir, van a tomar uno o varios valores como entrada Ujú. y en base a esa entrada nos van a ofrecer una salida. Por ejemplo, pensemos en una inteligencia artificial con la que queremos saber si una persona tiene una enfermedad o no tiene una enfermedad. Pongamos un tumor. Sospechamos de que pueda tener un tumor, pero ¿es benigno o es canceroso? Pues vamos a hacer un diagnóstico médico a nuestro paciente, vamos a recopilar pues un montón de datos, que no sé, en plan, los que sean, porque no soy médico, y vamos a ofrecerle este diagnóstico médico al algoritmo. Y el algoritmo va a encargarse de analizar este diagnóstico médico y en base a ese análisis nos va a decir, oye, pues tú si tienes esta enfermedad, este tumor si es canceroso, oye, no, este tumor es benigno, así que Ujú. esta es una ayuda bastante buena y esto es lo que nos permiten los algoritmos de aprendizaje supervisado. Ujú. Entonces, ¿por qué debemos fiarnos de estas predicciones? En plan, ¿por qué si un algoritmo me Sí. dice, oye, que tú sí tienes esta enfermedad o no sé, cualquier predicción que queréis hacer, ¿por qué debemos fiarnos de esas predicciones? Sí. Pues digamos que, como hemos dicho, un algoritmo aprende en base a la experiencia. Ujú. Entonces, antes de ser utilizado, todo algoritmo de inteligencia artificial debe ser entrenado, ya que al fin y al cabo el entrenamiento es experiencia adquirida. Entonces, si yo no entreno a mi algoritmo, pues me da igual la predicción que me diga, porque
¿qué validez tiene? Pero si yo le entreno lo suficiente, al final la validez de esas predicciones sí va a ser pues bastante fiable. Claro. ¿Y cómo entreno a este algoritmo? Porque al final, vale, hay que entrenarlo, pero... Claro. Vale, Si una no- inteligencia aprende, pero ¿cómo? Claro, como nosotros. Pues al final digamos que el aprendizaje supervisado se entrena con conjuntos de datos etiquetados. Ujú. Es decir, vamos a tener valores de entrada y valores de salida. Vamos a tener un diagnóstico médico y vamos a decir, oye, este diagnóstico médico es para un tumor benigno, es decir, Ujú. la salida es benigno. Este tumor es para un tumor canceroso, entonces salida es canceroso. Y en base a un montón de estos ejemplos ya analizados, porque tenemos millones y millones de ejemplos, pues el algoritmo va a ir encontrando patrones dentro de estos datos, va a ajustar sus parámetros internos y a la hora de coger un nuevo valor de entrada, un nuevo diagnóstico, que no forma parte de ese conjunto de datos de entrenamiento, Ujú. como se ha entrenado, nos va a ofrecer la salida correspondiente. Entonces digamos que así aprende un tipo de algoritmo y nos permite hacer pues predicciones. Sí. Sí, Hay sí. que tener un poco de cuidado, que también Sí. luego sí Menuda que- masterclass nos Sí, está dando total. Pablo De hecho, esto. me está viniendo a la mente porque mi compañero de piso ahora le ha dado por comprar plantas. Que tiene la casa llena de plantas. Y tiene una aplicación que echándole foto a las plantas te dice el estado de salud que tiene la planta en base a las manchas que tiene en la hoja. ¿Esto sería un tipo de aprendizaje? Sí, perfectamente. En plan, al final, imagínate, tú tienes un experto en plantas que se ha dedicado a hacer toda su vida imágenes sobre el estudio de plantas. Ujú. Y analizando las hojas, pues dice, mira, esta hoja tiene esta característica, esta hoja está en buen estado, está en mal estado, esta hoja necesita pues regarse, necesita más abono, necesita que le dé el sol, porque es un experto en plantas y se ha dedicado a hacer ese análisis y a ofrecer esa etiqueta. Esta planta, eso, la etiqueta sería necesita agua. Pues si ese conjunto de datos, ese estudio en base a las plantas, se lo pasamos a nuestro algoritmo, es perfectamente capaz al final, una vez entrenado, obviamente, pues de hacernos estas predicciones al final. Y de hecho hay compañías como Google que, como la población está cada vez en aumento y está habiendo bastante problemas de escasez de alimentos, están buscando este tipo de alternativas donde cómo usar la inteligencia artificial para analizar Sí. los cultivos. Así que- Súper interesante, Sí. la verdad, Sí. pero mucho. Hablando de la medicina, que es que, digo, voy a dejar hablar a Juanma y ahora te pregunto, tenía la duda, o sea, si el algoritmo, perdón, el algoritmo va aprendiendo, llegará a un punto en el que aprenda al 100%, o sea, porque es verdad que se puede aplicar a un montón de ámbitos, pero al final de la medicina, pues, es algo muy importante. ¿Podría aprender un algoritmo al 100% y no tener margen de error en ese sentido? A ver, digamos que hay técnicas que nos permiten analizar la fiabilidad de una predicción, del error. De hecho, se utiliza muchas veces el término error, como has dicho. Sí. Esta inteligencia tiene un error del 80%, del 83%. Es muy probable que veamos que hay inteligencias artificiales con un error del, no sé, 99%. Pero realmente llegar a afirmar que no se tiene nada de error, es decir, que la fiabilidad es de un 100%, sería bastante idílico, pero es un poco peligroso, ¿no? Porque al final es como sobreestimar nuestras capacidades actuales y dejamos de lado que en un futuro podamos descubrir algo pues que digamos, Ya. ostras, pues esto no lo habíamos analizado bien. Sí. Entonces, A raíz de esto es que justo nos acaba de entrar, bueno, dos preguntas de Neisa, que esta sí que la voy a lanzar ahora. O sea, en el caso de necesitar un diagnóstico fiable, la última palabra siempre sería la de un humano, ¿no? Al menos por ahora. sí, nuevamente repito la pregunta que también nos Sí. hicieron antes. Si lo usamos como un complemento al médico o al Sí. doctor, obviamente siempre deberá tener la última palabra el doctor. Obviamente esto tendrá una regulación que yo no conozco, o si a día de Sí. hoy no existe, la tendrá porque es bastante importante. Pero al final, el especialista es el médico. Entonces, nunca debemos dejar que la última palabra la tenga una máquina. Da igual que sea inteligencia Es algo que artificial. preocupa. Sí, Yo creo que- sí. Claro. Yo creo que aplicado un poco a todos los ámbitos, ¿no? Porque en todos los paquetes de pipa siempre hay una pipa que es la que te sale mala, ¿no? Yo creo que se puede entender así. Vale, tenemos otra pregunta también del mismo usuario, Nareisha, que nos dice, ¿el sector, por ejemplo, de la programación y todo el mercado que hay en este campo, podría trasladarse al diseño de inteligencia artificial o son campos muy diferentes? Pues hasta lo que yo he estudiado, necesitas tener una base muy importante sobre estadísticas, sobre probabilidad, matemáticas, entender derivadas y esas cosas, pero si tú entiendes realmente cómo funciona la programación,
y tú entiendes que... Porque al final todo esto va por fórmulas matemáticas. Si tú entiendes la fórmula matemática y sabes cómo traducirla al código, realmente no necesitas ningún conocimiento extra en programación. En plan, tú sabes programar en un lenguaje como Python y entiendes que 2 más 2 son 4, prográmalo. No hay ninguna cosita. Sí que luego, a medida que vas profundizando, los conceptos son más complicados, pero desde mi punto de vista son más los conceptos matemáticos. En sí, la parte de código es entender cómo programar en general y aplicarlo a este campo. Vale. Vamos a leer la última pregunta antes de pasar al siguiente tipo de aprendizaje. Esta nos la hace Carlos León. ¿La inteligencia artificial es compatible con los métodos regex, perdón por la pronunciación, ya que con estos métodos son capaces de distinguir matrículas, por ejemplo? Eso no lo sabemos nosotros. Eso. Matrícula, entiendo, de coche o... No sé. Carlos, pronúnciate. Por favor, Carlos. Danos un poco más de información. Bueno, Pero si bueno, mientras Carlos Sí, piensa, seguimos avanzando seguimos... con el siguiente tipo de aprendizaje, que además este está bastante interesante porque somos bastante leídos, ya lo hemos dicho. Y bueno, si nos puede explicar un poco más. Vale, si ya hemos visto en qué consiste el aprendizaje supervisado. Ese ya lo controlamos hace Sí. un rato. Nos queda el aprendizaje, bueno, nos quedan 2 tipos de aprendizaje. Centrémonos ahora en el no supervisado, que por lo menos en cuanto a nombre es bastante parecido al anterior. Sí. ¿Cuál es la diferencia del aprendizaje no supervisado con el aprendizaje supervisado? Pues digamos que en esta ocasión vamos a entrenar a nuestros algoritmos con conjuntos de datos que no están etiquetados. Es decir, antes nosotros le damos el diagnóstico médico y le decíamos su salida. Oye, pues esto es un tumor benigno, esto no lo es. En plan, le decíamos la salida que debía ofrecer para esa entrada. Con el no supervisado solo le vamos a ofrecer la entrada. Y va a ser el propio algoritmo en el que mediante técnicas matemáticas va a ser capaz de encontrar patrones dentro de estos valores de entrada. Y si ahora cogemos pues un valor que no forma parte de ese conjunto de entrenamiento, nos va a ofrecer el grupo al que pertenece. Entonces, ya no va a ser tanto predecir la finalidad, sino clasificar. Entonces, por ejemplo, queremos analizar la caligrafía de un montón de personas. Queremos distinguir entre las AES, las ES, las IS, pues al final vamos a darle al algoritmo un montón de formas de representar las letras, y por muy distinta que se represente una A, al final sigue un patrón. Por muy distinto que sea un 8, al final sigue cierto patrón. Entonces, este algoritmo va a encontrar este patrón, y si yo ahora le paso un 8, va a encontrar esa estructura, ese patrón, y va a ser capaz de decirme, oye, que esto es un 8, que esto es pues lo que sea que queremos clasificar. Vale. Este tipo de aprendizaje, yo creo que esto es la pregunta estrella. ¿Sería el que tendría, por ejemplo, algunas aplicaciones como, por ejemplo, TikTok? Sí, de Tenemos hecho... dudas. Sí, tenemos dudas porque también queremos entenderlo. Vale, sí, en plan, aquí también hay que entender que un mismo problema puede ser resuelto con distintos métodos. Entonces, un método que utilizan pues, redes sociales como Instagram, Facebook y tal, son los algoritmos de aprendizaje no supervisados. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, nos permiten encontrar patrones de conducta entre los usuarios de una plataforma. Entonces, yo soy Spotify y tengo pues, datos de muchísimos clientes, de muchísimos usuarios. Entonces, yo como humano soy incapaz de encontrar patrones entre tantos datos. Ya me cuesta con relacionar 3 números entre sí como para relacionar miles y miles de datos. Claro. Pues al final yo le voy a pasar todos estos datos a mi usuario, digo a mi algoritmo, y como una de las ventajas de los algoritmos es que son perfectos a nivel, bueno, de los algoritmos computacionales, son perfectos para realizar operaciones matemáticas, pues van a encontrar estos patrones. Y si a lo mejor pues yo soy un usuario pues que escucha, no sé, a Ariana Grande, pues el algoritmo va a decir, oye, que a la mayoría de los usuarios que les gusta Ariana Grande también les gusta Ed Sheeran. Entonces me va a recomendar una canción de Ed Sheeran. Claro. Entonces sí es un algoritmo bastante aplicable para este tipo de casos. Sí. Genial. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de TikTok... La pausa si no nos publicitaria. Exacto. Si no nos seguís, ahora es el momento de seguirnos en TikTok. Ya está, ya termina la pausa. Ya está, volvemos otra vez. Sí. Vale, bueno, hablando, es que justo nos acaba de contestar Carlos y nos ha dicho que sí, que efectivamente son matrículas de coches, sí. ¿Te repetimos la pregunta? Sí, no, ya. Ah, vale. Sí, solo era la aclaración de si eran matrículas de coche o no, Sí. matrícula universitaria. Es que, como estoy tanto últimamente en la universidad, ya Claro. me pierdo. Sí, bueno, digamos que al final si yo le digo, oye, esta forma, entiendo que así formulo la pregunta. Le voy a decir, oye, que esto es una matrícula, tiene esta forma, está formada por tantos números, tiene esta estructura. Al final, si yo en una imagen
le paso pues un coche, va a ser capaz de distinguir que dentro de esta imagen hay algo con exactamente el mismo patrón de lo que antes había estudiado. Y si os fijáis, no sé si os habéis dado cuenta, pero esto es bastante tramposo porque cuando aceptamos ciertas cosas al navegar en internet, siempre nos sale un captcha que dice, dale clic a los trenes que ves en estas imágenes. Busca la pradera. Que siempre, no sé, pero siempre me equivoco, o lo hago mal, pero siempre me pone no. Porque además aparecen en una esquina a maldad. Claro, en plan, aparecen 9 imágenes, pues presiona las imágenes en las que haya, no sé, coches. Pues tú tienes que estar clicando los coches. ¿Qué estáis haciendo realmente? Estáis entrenando un algoritmo. Porque el algoritmo le dice, tengo esta foto, darme tú como humano, darme su etiqueta, que vosotros sois inteligentes. Fíjate, no sé. Pero ¿no crees que las máquinas pueden replicar ese tipo de comportamiento? O sea, ¿no crees que una máquina puede identificar cuál es un coche y hacerse pasar por un humano? Claro, pero como hemos dicho, están siendo entrenados. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo todos? Porque lo hacemos todos cuando navegamos en Internet. Estamos entrenando estos algoritmos de empresas como Google, como, no sé, empresas grandes, Facebook, y les estamos ayudando a entrenar estos algoritmos. Pues fíjate, yo pensaba que era el contrario, que daba todavía más seguridad el CAPTCHA y resulta que es todo lo contrario. A ver, tiene su utilidad, porque son factores de seguridad, pero digamos que en cierta manera aprovechan esa seguridad que te están brindando para decir, oye, que mira, que tengo este problema, a ver si me ayuda. Sí. Genial. Bueno, y yo creo que vamos a ir a la parte del salseo, porque queríamos preguntarte, Pablo, Tinder, ¿qué pasa en Tinder? Juanma, no, yo sé hackear el algoritmo de Tinder, pero esto lo vamos a contar cuando Pablo explique un poco esto. Y probarlo en casa. Si estáis trabajando, no, pero en casa sí. También hay tiempo para todo. Sí, bueno, a ver, digamos que el algoritmo de Tinder no sé exactamente cómo funciona. Ahora nos explicará Juanma y nos dará... Solo es un truquito, tampoco es... Pero digamos que al final es como cualquier otro algoritmo de otra red social. Va a analizar que hay ciertos patrones de conducta y va a decir, oye, que este usuario pues es más compatible con este tipo de personas, este usuario es más compatible con este otro tipo de personas. Y aquí sí que hay que tener bastante... Que es fuerte eso, es muy fuerte. No sé si habéis visto Black Mirror. Sí. Es que me está viniendo justo a la cabeza además del episodio que me parece, vamos, o sea, que te digan, bueno, a ver, ahora no porque no pasa, pero que te digan que tienes que estar 20 años con una persona. Pues no pasa que tú seas consciente, porque al final, si una persona, repito que no sé hasta qué punto esto pasa ya de hoy, pero por ejemplo en Instagram, si al final el algoritmo detecta que a mí me gusta más ver publicaciones de gente que hace deporte que ver vídeos de cocina, me va a recomendar publicaciones de deporte. Ya ves. Y esto puede ser inofensivo, pero ¿qué pasa si nos extrapolamos a, no sé, a problemas un poco más de salseo? De, vale, ¿con qué persona soy más compatible? No sé, ¿qué legitimidad tiene una máquina, un algoritmo para decir con quién soy yo compatible? Es que eso ya son palabras mayores, la verdad. Total. Pues bueno, si queréis... Queremos el truco de Juanma. Si queréis el truco, básicamente lo que hace Tinder es que primero te enseña una persona bastante atractiva que por el algoritmo de la aplicación ha recibido bastantes likes y esa persona tú por ende siempre le vas a dar a la derecha o el algoritmo va a entender eso. Y la segunda persona que te salga, esa persona siempre, la mayoría de las veces, si le das a la derecha, o sea, si le das que te gusta, te va a decir que sí, o sea, va a salir que es el match. Es como que la herramienta te intenta enganchar enseñándote a gente visualmente atractiva para que tú te quedes. Entonces, el primero que te salga nunca te va a dar match, siempre va a ser el segundo. Vaya, hombre. Y hasta aquí mi truquito del día. De nada. Vale, también, mira, justo nos acaba de escribir otra vez Naresa, sigo sin ver bien. ¿Qué opinas de Copilot? Se nutre de los códigos de GitHub, pudiendo saber si es código de buena o mala calidad, dependiendo de las puntuaciones de los usuarios. Hombre, al final siempre habrá métodos que nos permiten, pues como hemos dicho, igual que nos permitían calcular la fiabilidad de un algoritmo, pues que nos permitan tener cierta precaución a la hora de trabajar con estas herramientas. En plan, y siempre habrá personas estudiando desde un punto de vista filosófico que nos pongan un poco el freno y decir, oye, que a lo mejor esto no se está haciendo de la mejor forma posible. Y de hecho hay un problema del que también si queréis hablamos luego, que son los sesgos, donde hay que tener también bastante cuidado. Y aquí es también como una pequeña reflexión. Al final, la inteligencia artificial es súper útil, pero no debemos pecar de entusiastas. Porque si pecamos de entusiastas, al final la liaremos en algún punto. Totalmente. Vale. Total. Benu nos dice
Ojalá encontrar el amor. Si sigues el truco de Juanma, Benu, de verdad, yo creo que lo encuentras. Sí, pruébalo. Ya luego ya me dirás. No, a mí no, pero pero ya iremos viendo. Vale, vamos a pasar al último tipo de aprendizaje, que sería el aprendizaje por esfuerzo. Si nos cuentas un poquito más de este tipo de aprendizaje. Vale, digamos que hasta ahora los dos algoritmos que hemos visto se entrenaban mediante conjuntos de datos. Entonces, realmente están aprendiendo en base a la experiencia, pero no es tal cual una forma de aprender similar a la de los seres humanos, que es más en base a prueba y error. Sí. Pruebo esto, me caigo, esto no funciona. Pruebo esto, no me caigo, esto funciona. Pues digamos que de esta parte se van a encargar los algoritmos de aprendizaje reforzado por refuerzo, en donde estos algoritmos no se van a entrenar con conjuntos de datos de entrenamiento, sino que en su lugar se va a establecer un sistema de recompensas. Entonces, en base a las decisiones que tome, se le va a ofrecer una recompensa o no. Si la recompensa es buena, se le da si la decisión es buena, se le da la recompensa. Si la decisión no es buena, no le castigamos, pero tampoco le damos la recompensa. Por curiosidad, un momento que te interrumpo, ¿qué recompensa es? O sea, ¿tú cómo castigas y cómo das una recompensa? Vale, aquí el término también recompensa es un poco... vas a dar un caramelo de la bonito, claro. ¿lo has hecho bien? Toma. Claro, no, al final digamos que es la inteligencia artificial, esto es un poco más complejo, es un poco simplista la explicación, pero llega a un camino en el que puede tomar dos direcciones, la derecha o la izquierda. Si yo nunca he tomado ningún camino, los dos caminos están abiertos. Pero si yo ayer tomé el camino de la derecha y me caí, ese camino ya no va a estar abierto. Claro. Digamos que son como árboles de decisión, de cierta manera, en donde va a haber un montón de ramas, yo voy a ir por una rama y se me van a abrir 5, se me van a abrir 10, 50, las que sean. Vale. En base a mis decisiones, algunas ramas estarán cerradas y otras estarán abiertas. Me iré por las que están abiertas, ya que o todavía no sé si me va a dar la recompensa o no, o es que sí me ha dado la recompensa. Esto es un poco simplista, repito, porque pero no, se entiende súper bien. un montón de conceptos matemáticos, pero digamos que esta es Sí. una manera en la que... Se me ocurre el ejemplo de los robots, estos que son que limpian solo, rumba, conga y todo esto. Que te quieres bailar. Y todo, cualquier estilo musical. ¿Eso serían también funcionarían por este tipo de aprendizaje? Sí, de hecho hay dos tecnologías a día de hoy que, por ejemplo, en la conducción autónoma se utilizan mucho, y una de ellas es como la que usa la rumba. Al final la rumba lo que va a hacer es analizar el entorno en el que se encuentra, y como ya previamente ha sido entrenada y a lo mejor ha dicho... Aquí a lo mejor podría aplicar solo el aprendizaje por refuerzo, pero sí que a lo mejor si tú le das a la rumba a tu casa y de repente ve que siempre que llega a la escalera se da la vuelta y se cae, a lo mejor va a llegar un punto en el que diga, mira, que por ahí no es. Claro. Entonces, de esta forma va a ir aprendiendo y entrenándose. Genial, Pablo. Estupendo. Vale, pues bueno, yo creo que ya después de entender qué es la inteligencia artificial, cuáles son los tipos que hay, vamos a una de las partes que también nos interesa, cuáles son estos potenciales, dónde lo podemos aplicar y cómo nosotros como seres humanos nos podemos beneficiar de esta tecnología. Vale, digamos que un poquito ya las ventajas ya la hemos cubierto, pero profundizar nunca viene mal. Total. Entonces, Eso es. porque tanto hay cosas buenas como malas. Sí. Entonces, si al final... Luego entramos. Sí, si al lo final- malo para el final Si siempre. al final el día de mañana queremos opinar sobre una tecnología X, pues siempre es bueno tener un contexto, un background de decir, oye, pues sé por qué opino lo que opino, sé por qué pienso que son buenas o son malas. Entonces, una de estas ventajas, por ejemplo, ya lo hemos hablado antes, la medicina. Sí. Y lo que hablábamos antes es que pues, una inteligencia artificial puede llegar a tener una fiabilidad mayor que la de un médico. Entonces, ¿por qué? Porque al final es esto posible con la inteligencia artificial. Pues digamos que los seres humanos somos malísimos para encontrar patrones entre conjuntos de datos. Vaya, me cuesta con el captcha. Tú a mí me da un informe de un montón de números, de un montón de diagnósticos médicos, y yo no soy de primeras capaz de encontrarte una relación. Entonces, la inteligencia artificial o simplemente los sistemas computacionales, en base a métodos estadísticos, sí van a encontrar estos patrones. Entonces, simplemente por el hecho de encontrar estos patrones ya obtenemos muchísima información. Entonces, ¿por qué mejoran a los médicos, por ejemplo? Pues porque encuentran esos patrones que pasan desapercibidos para los médicos. ¿Qué dijiste tú antes de las plantas? Que en base a fotitos de las hojas de las plantas podíamos saber si la planta estaba sana, si necesitaba sol, luz, si necesitaba regarse. Entonces, con la medicina, por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen de una zona del cuerpo humano
y la analizamos un montón de veces y le decimos, pues mira, esta foto del estómago es de un estómago enfermo, esta foto del estómago es un estómago revuelto, ¿sabes? Pues digamos que estos patrones sí lo van a detectar estas máquinas y nos van a permitir, pues, al final salvar vidas, ¿no? Que es al final para lo que usamos estas tecnologías. Totalmente. Y aquí en tema de medicina, o sea, lo que tengo un poco entendido es que la inteligencia artificial, por ejemplo, y las redes sociales, ¿vale? Lo vinculamos. Tú, gracias a la inteligencia artificial, puedes saber si una persona padece ansiedad, depresión. Pero claro, si le das un poco más la vuelta, las redes sociales en cierta medida pueden causar esa depresión y esa ansiedad. O sea, tú estás creando una inteligencia artificial para detectar algo que por otro lado lo estás potenciando. Entonces es una especie como de círculo vicioso que no sé si tiene mucho sentido, pero que me parece un poco peligroso o grave o no sé cómo llamarlo. Claro, aquí se ve muy claramente cómo influye el uso que hacemos de las cosas, ¿no? Al final ha habido inteligencias artificiales que por fortuna pues eso nos permiten saber si una persona sufre de depresión, lo cual es algo que muchas veces cuesta mucho a lo mejor identificar. Tienes un amigo y resulta que de la noche a la mañana ese amigo tenía depresión y tú ni te lo planteabas. Entonces, en función, por ejemplo, del comportamiento que tú tienes en redes, hay inteligencias artificiales que permiten detectar esto. Pero ¿qué pasa? Que incluso las redes sociales muchas veces incitan a la depresión. Nos muestran cosas que nos gustan, nos muestran vida idílica, vida de gente que hoy está en la piscina, mañana se va a la playa, está... Entonces sí hay un debate bastante... complicado ahí. Sí, es muy complicado. Se me ocurre también un poco el límite, ¿no?, del tema a nivel empresarial, porque imagínate que yo soy un psicólogo, psiquiatra o persona que se dedica a la salud mental y genero una aplicación, un algoritmo que la gente puede detectar automáticamente si tiene ansiedad, depresión, bueno, cualquier problema de salud mental, y ese algoritmo yo lo he modificado para que esa persona crea que realmente tiene un trastorno o una enfermedad mental y finalmente acuda a mi servicio. Eso también sería un límite, ¿no? Algo negativo. Sí, obviamente es algo que debemos evitar a toda costa, que hay que... Nuevamente, no sé cómo va esto en el tema de leyes, pero hay que regularlo muchísimo y tener en cuenta, pues eso, lo que decía antes, hay que tener en cuenta los potenciales de esta tecnología, pero diciendo, oye, que también hay partes malas y es eso, si al final yo voy a... Imagínate, porque yo creo una tecnología que es para ayudar a las personas, pero al final el uso que se le da a eso no es para el que ha sido destinado, entonces debemos tener mucho cuidado, poner muchos límites y también no delegar las responsabilidades fuera de nosotros y ser conscientes de decir, oye, yo me voy a apoyar de esta ayuda, pero tengo que tener en cuenta de los riesgos también a los que me expongo, entonces hay que tener mucho cuidado, con estos temas. Tenemos una pregunta que la voy a lanzar ya antes de entrar en otra materia, de Benu, que nos pregunta que si puede una inteligencia artificial llegar alguna vez a enamorarse. Esto ya no sé si lo hemos ido. Yo ya me retiro. Pero oye, que no está de más preguntarlo y a mí ya me interesa, ya que la han dado. Si no puedes con una persona, pues te enamoras de una máquina, ya está. De hecho, creo que es uno de los temas más, o de los debates más interesantes que puede surgir en torno a este tema, porque al final, vale, ya sabemos que a nivel de razonamiento las máquinas nos pueden ayudar, pero a nivel de emociones, ¿puede una máquina sentir? A día de hoy, tristemente o maravillosamente, no sé, cada uno como lo vea, no es posible. Porque si ya nos cuesta definir el concepto de inteligencia humana en tanto a que nos referimos a razonamiento, ¿cómo definir el amor? ¿Cómo definir? No sé, son como temas muy importantes y muy trascendentales, pero aún así no sé si habéis visto la película Her, pero es una película hermosa y que invita muchísimo a la reflexión de hasta qué punto pueden pensar o sentir las máquinas. Genial. ¿Algún otro ejemplo que nos quieras dar dentro de potenciales ya fuera de la medicina? Sí, todos los que queráis. tenemos tarde, así que... A mí me encanta esta, así que... Por ejemplo, no sé, la conducción. Tema conducir. Yo ahí tengo muchas dudas porque tengo que confesar que me gusta mucho conducir, pero aparco fatal. O sea, llevo un año con carnet y de verdad que creo que no he aparcado ni una vez bien. Cuando el coche aparca solo, voy a hablar así un poco de no sé nada, ¿eso también es inteligencia artificial? Podría aplicarse la inteligencia artificial. A lo mejor puede haber casos en donde simplemente mediante sensores, decir,
Ya, que te oye, quita algo el coche y claro, no vayas por ahí que te te va choques. diciendo, oye, Total. que Sí. ahora para, no. Pero sí que en la conducción, principalmente la conducción autónoma, se están destinando recursos enormes, en plan cantidades inmensas de dinero, Para ello. porque no solo nos permite aparcar, simplemente, o también nos permite mejorar la conducción en sí. Al final, si no es un humano el que conduce, sino una máquina, Ujú. podemos reducir un montón de accidentes, podemos reducir la mortalidad en carretera, podemos reducir la congestión del tráfico, la contaminación acústica. Entonces, el tema de la conducción es un tema bastante interesante donde la inteligencia artificial no soluciona un solo problema, sino que soluciona, digamos, que el conjunto en sí de la conducción. Y nuevamente, para los que tengan un poquito de miedo sobre... No, es que una máquina conduzca... Justo nos es que- estaba preguntando Sí. Nareisa sobre eso, el ejemplo de Tesla, en este caso, que el coche, por así decirlo, conduzca solo, o sea, hasta qué punto, o sea, tú coges una salida, ¿cómo sabe el coche que, no sé, se ha caído o se va a caer de repente, no sé, un árbol o lo que sea, me da igual? O sea, a mí me parece un poco, no sé, me da un poco de cosa. Sí, También porque no tengo un Tesla y a lo mejor por ahí van los tiros, ¿sabes? yo tampoco. Pues vale, aquí hemos dicho antes que los algoritmos en sí no son fiables. Sí. ¿Y qué tenía que pasar para que fueran fiables? Tenían que entrenarse. Pregunta trampa, pensaba, digo, guapa, que nos No, examina Pablo. no hace examen, tranquila. Entonces, un coche de conducción autónoma, ¿qué es lo que está haciendo? Se está entrenando. ¿Qué hace un coche de Tesla cuando va por ahí? Lo estáis viendo. Se está entrenando. Sí. En plan, está cogiendo todos los datos de su entorno, los está llevando a una base de datos central, a un servidor central, y se está entrenando. Obviamente, si el coche de Tesla puede conducir por carretera, por autovía, tal, es porque hay miles y miles de intentos. En plan, se destina muchísimo porque al fin y al cabo, si tú pones una persona en un coche autónomo, pones en juego una vida. Y también pasa en este tema que a lo mejor, vale, consigues una inteligencia artificial que no se reduce los accidentes, la mortalidad y todo un 20%. Entonces, es un 10% más fiable ir en un coche autónomo que en un coche que lo conduzca una persona. Pero con que esa máquina tenga un fallito, en plan, Pum. Ya. Ya, le queda pase un poco algo, de- lo de condenamos muchísimo más, porque es una máquina, no empatizamos tanto, entonces es muy... Vale, bueno, hago una pequeña pausa para Venga. recordar que estamos en nuestro primer directo en Twitch de Telefónica hablando sobre la inteligencia artificial, sus potenciales, límites y todo lo que Pablo nos va a contar hoy en el directo. Eso es. Y volvemos también con otra pregunta de Nareisha también, que yo creo que mencionaba un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, tema de Sí, accidentes. sí. Nos pregunta, dice, bueno, en los temas de los accidentes, ¿qué se tendría que priorizar? ¿La vida de los viandantes, de las personas del coche? Esto es un poco, entra aquí la ética, ¿no? También y la moral. ¿De qué se tendría que priorizar? Cualquier tipo de vida, en plan, de los viandantes, de los que van dentro del coche, de Ya sea. cualquiera que sea. Entonces, hasta donde tengo entendido, ¿qué van a hacer estos coches? Van a pararse, van a decir, oye, no sé qué decisión tomar, me paro. Que ya nos ponemos con el típico ejemplo de, vale, soltamos un coche por una cuesta que va sin freno Ya. y tienes que ir a la izquierda o a la derecha. Si vas a la derecha, no sé, si vas a la derecha atropellas a un niño pequeño. Si vas a la izquierda atropellas a una persona mayor. ¿A quién decides o qué decide la máquina? Claro. Aquí la pregunta es, ¿qué decidirías tú? En plan... No contestamos. No, Porque no. si nosotros no sabemos responder a estas preguntas, Ya. Claro. en plan, Ya. ¿qué respuesta esperamos de una máquina? Porque imagínate que decir, no sé, pues quiero esta persona, Sí. ¿no? En plan, me decanto por una en vez de por otra. Y decir, vale, pero si esa persona es un familiar, ¿qué? ¿Cambias de respuesta? ¿No cambias de respuesta? Entonces, aquí es Es un que es un problema... dilema muy... Sí, sí, también... Y ojo, muy interesante porque al Sí. final en base a estos temas surgen un montón de aplicaciones prácticas que... También leí un artículo que decían que este tipo de inteligencia te analiza, digamos, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Lo de la salud, y dejaba vivir a la persona que propensamente iba a vivir más años de vida. Eso es un poco Sí, complicado también. Son temas que al final es eso, el uso, si Sí. lo hacemos bien, si lo hacemos mal y siendo plenamente conscientes de los riesgos a los que nos exponemos. Genial. Bueno, Pablo, se me ocurre otra, estoy haciendo un poco de trampas con las hojas, tema traducción. O sea, estamos viendo que a día de hoy hay un montón de traducción automática que, por una parte, lo veo súper positivo porque, claro, al final el hablar en un idioma te limita muchísimo. O sea, Claro. tú te vas a un país y es un cambio enorme si te puedes comunicar a no comunicarte.
Pero esto, claro, ¿hasta qué punto es algo bueno? Porque al final, si tú dejas de aprender un idioma, hay profesionales que se dedican a ello que, entre comillas, les estarías quitando como un poco el trabajo. Pero claro, por un lado tenemos el tema profesional, pero luego también el ser humano cada vez sabe menos y aprende menos. Si esto se extrapola a otras materias que no sea tema, en este caso el lenguaje, Sí, no sé si... Esto es un tema bastante interesante Sí. que me gustaría recomendar a todo el mundo. Por favor, no me acuerdo si se llama José Ignacio Latorre, es un experto en inteligencia artificial que debate muchísimo en torno a este problema de hasta qué punto el sustituir Sí. la máquina por el humano en el trabajo no nos va a perjudicar. Por favor, veros las charlas de ese señor porque Pues la os va a veremos, ser Pablo. muy constructivo y ya sí, os digo también mi opinión, ¿no? Al final, obviamente, por ejemplo, la traducción automática es un adelanto bastante Sí. importante. Si vosotros mañana queréis traer aquí a Elon Musk, por ejemplo, o queréis traer a quien sea, la traducción automática os va a permitir comunicaros con esa persona de cualquiera de las maneras, en tiempo real, en plan, lo que queráis. ¿Qué pasa? Que nuevamente no podemos dejar que esta tecnología sustituya el trabajo humano. Debe ser un complemento y al final de nada me sirve, por ejemplo, tener traducción automática si yo no entiendo realmente cómo funciona ese idioma. Porque tú puedes saber inglés, pero el saber inglés no es solo saber vocabulario, es saber el significado de cada oración, ¿no? Porque al final, por ejemplo, un refranero popular aquí en España, pues se va de contexto si lo traduces al inglés, entonces... A lo mejor queda un poco raro. Entonces, perdón. No, sí que hablamos de refrán. Entonces, al final, la semántica, por ejemplo, en este tema Sí. es muy importante y no debemos dejarlo de lado. Entonces, un sustituto nunca puede ser un suplemento. Genial, Pablo. Como complemento y como ayuda, las que sea. Sí, tenemos... Tenemos dos. Esta y Vale, esta. tenemos dos preguntas. La primera, de Blondie Panzer. Vaya nombre. ¿Y la domótica de una casa sería inteligencia artificial? Sí, perfectamente podría ser inteligencia artificial. Al final, ¿qué hacen muchos sistemas de domótica? Se acostumbran a tu horario y en base a ese horario que tú tienes, pues van ajustando las configuraciones que tú le tengas dichas. Entonces, ¿podría ser totalmente automatizada sin inteligencia artificial? Sí, porque al final yo le digo, oye, a las 7 enciéndeme estas luces, a las 7:30 ponme la tostadora, las tostadas, no sé. Sí. Pues eso es un puntazo, ¿eh? Sí. Buah. Pero podemos aplicar la inteligencia artificial y al final lo que pasa en la vida real, cogemos problemas a los que ya tenemos solución, le aplicamos inteligencia artificial y obtenemos una solución más óptima. Entonces, no solo nos permite solucionar problemas que todavía pues no sabemos cómo resolver, sino que nos permite optimizar soluciones a problemas que ya conocemos a día de hoy. La siguiente Y pregunta, luego tenemos otra de Prime Gaming. de Olivia Gastón. Sí, Olivia Gastón, no veo nada. ¿Qué opináis de la inteligencia artificial como ¿qué pone? Daily y el trabajo de diseñadores gráficos creativos en el futuro? También pregunta... ¿Qué opináis vosotros, por ejemplo? ¿Qué Que nos opinas, Juanma? pregunta ¿Qué opinas tú? Esto me habéis pillado mala. Yo creo que los sistemas de diseño para este tipo de profesión cada vez están más avanzados y la verdad es que tampoco soy un experto del tema, pero creo que la tecnología también va muy de la mano, ¿no? Con estos avances y se están haciendo cosas increíbles. O sea, ya con diseñadores, con efectos gráficos puedes hacer cualquier tipo de cosa. O sea, me acuerdo que yo veía los Juegos del Hambre y había un personaje que murió y lo recrearon completamente por inteligencia artificial. O sea, me parece una pasada. Sí, la verdad que... Ala. Qué asombra. Pues muchas gracias, Me has Juanma. querido pillar, pero no me has pillado. Sí, bueno, por dar también mi pincelada. Hombre, faltaría más que no la diera. Que al final, repito lo de antes, al Sí. final son profesiones que en el presente ya existen, que han existido ya independientemente de todo este tema. Lo único que vamos a hacer es aplicarlo, añadirlo y obtener pues un resultado más óptimo. Es decir, por ejemplo, lo de los médicos. Un médico ya puede diagnosticarte enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial? ¿Va a hacer algo nuevo que no se haya hecho hasta ahora? No lo va a hacer. Pero va a tener un rendimiento mayor Sí. del que se estaba obteniendo. Entonces, con este tipo de trabajos, pienso que va a pasar igual. Igual. Vale, genial. ¿Tenemos alguna pregunta más o podemos pasar al Tenemos siguiente otra. bloque?
Vale, sí, es de Oliva Gastón. DALL-E es la inteligencia artificial que crea imágenes en base a texto. Eso es. Vale, era un punto, gracias, un punto aclaratorio. Vale, pues bueno. Bueno, nada, recordar a toda la gente que nos estáis viendo que estamos en el primer directo de Twitch de Telefónica y estamos hablando de inteligencia artificial con Pablo Gómez, que es estudiante de Campus 42. Y bueno, ya hemos hablado de todas las bondades de la inteligencia artificial y ahora nos gustaría hablar de la otra cara, ¿no? El doble filo que tiene esta tecnología. Entonces, ya hemos hablado antes un poco de la ética, de la moral que tienen este tipo de algoritmos. Tampoco vamos a entrar en temas de leyes o regulación porque sería también un debate bastante intenso. No tenemos un abogado entre nuestras filas. Entonces, bueno, simplemente comentar que todavía no existe una regulación, todavía no hay nada relacionado con este tema. ¿Qué pasa con la tecnología? Sin meterme mucho porque no quiero liarla, que avanza a pasos agigantados, en plan, y ya no solo la inteligencia artificial, todo tipo de tecnologías. Entonces, a la hora de regular este tipo de cosas, son un montón de países que tienen que ponerse de acuerdo entre ellos, entonces cuesta mucho tomar decisiones en conjunto. Y para regular este tipo de cosas, porque a lo mejor hay intereses encontrados y si es algo pues que al final del día nos perjudica, porque al final si yo quiero tener privacidad en internet necesito que haya algo que me garantice que mis datos están protegidos, que no va a coger Instagram mi número de likes, todo, y diga a otra empresa, oye mira que a esta persona le gusta X cosa, le gusta tal cosa. Entonces sí que debemos hacer también un esfuerzo, a lo mejor meter un poquito más de presión a las entidades que sean o que se encarguen de este tipo de cosas para decirle, oye, vamos a apurarnos un poco que a lo mejor nos quedamos atrás. Es algo que preocupa y que, oye, que está en el día a día y siempre lo escuchamos, así que... Sí. ¿Y algún ejemplo más que tenga, Noelia, que se te ocurra sobre algún tipo de... no sé, No sé, por ejemplo, sí, algo... vale, espera, sí. No, gracias, Juanma, porque somos muy leídas. No, además es que lo hemos hablado justo antes. Hay un documental en Netflix que trata todo este tema. A mí me parece súper curioso. O sea, al final, cómo tú puedes salirte de una organización por no compartir esa ética, ¿no? que tienen estas empresas y todo en base a estos algoritmos. O sea, asusta un poco. Sí, totalmente. Sí, pero aquí sí me gustaría, creo que me estás hablando de un documental de Netflix. Sí, el dilema social. El dilema social. Esa repercusión hace tiempo, sí. Sí, pues yo lo vi el otro día. Sí, pues es un documental bastante recomendable, ¿no? Sí. Para tomar conciencia de cómo funciona el mundo realmente en base a estos temas. Y es que, por ejemplo, uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es la existencia de sesgos. Que de hecho muchas veces que escuchamos la palabra inteligencia artificial suele venir acompañada de sesgo. Sí. Pero ¿qué es un sesgo? Pues digamos que un sesgo es una tendencia desproporcionada a favor o en contra de una determinada cosa. Es decir, yo tengo estas 3 tazas. Sin motivo alguno, yo me voy a decantar siempre por esta taza. Sin motivo alguno. En plan, te voy a preguntar que por qué. Sin motivo alguno. Entonces, siempre voy a mostrar preferencia a un grupo con respecto a otro. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con temas discriminatorios? Pues que es bastante habitual ver que ciertas inteligencias artificiales pues son racistas, son machistas, homófobas, en plan, presentan este tipo de comportamientos. Entonces, esto es, por ejemplo, algo de lo que nos hablan en ese documental y en otros tantos que hay en Netflix que son buenísimos, en donde hasta cierto punto tampoco lo estamos haciendo tan bien cuando hay ciertos algoritmos pues que por el simple hecho de pertenecer a una minoría étnica pues ya piensan que soy más peligroso. En plan, si al final tú me tienes que ofrecer un servicio y, por ejemplo, tú se lo tienes que ofrecer a ella y a mí y yo pertenezco a una minoría étnica, si a mí me vas a cobrar más porque consideras que es más peligroso por lo que sea, pues sin motivo alguno precisamente, esto es algo que debemos combatir. Aunque aquí sí tengo que apuntalar que hasta cierto punto a día de hoy ya se sabe cómo solucionar en parte este tipo de problemas. Y es que digamos que, como hemos dicho antes, los algoritmos se entrenan en base a conjuntos de datos. Es decir, van a coger conjuntos de datos, van a encontrar patrones en estos conjuntos de datos y van a extraer pues, sus conclusiones.
Entonces, ¿cuál es el problema en sí? El problema no es el algoritmo, el problema es el conjunto de datos. Si ese conjunto de datos presenta esas discriminaciones, si ese conjunto de datos favorece a un grupo con respecto a otro, es totalmente normal, porque es su función, que el algoritmo adopte este comportamiento. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Pues modificando las bases de datos. Y el problema aquí es que esto es una tarea bastante complicada. Entonces, muchísimas veces complicada y costosa, sobre todo. Entonces, muchas veces las empresas no están dispuestas a asumir estos costes y prefieren coger otras bases de datos que ya existen. Entonces, aquí también tenemos cierta responsabilidad nosotros de meter presión para decir, oye, que vamos a cambiar un poquito las cosas y que aunque te cueste más, a mí me da igual, porque yo prefiero que un algoritmo pues no tenga este tipo de comportamientos, que porque tú ganes un poquito más, pues se ha perjudicado cierto sector de la sociedad. Vale, genial. Pues si te parece, antes de continuar, estoy viendo que estamos teniendo un montón de estoy preguntas. A ver, teníamos aquí... Mira, este si quieres, Juan, si quieres decirla... Vale, Antelo95FT pregunta: hola a todos. Me gustaría saber, teniendo en cuenta la cantidad de aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, ¿en qué sectores no puede aún aplicarse? Súper interesante. Wow. Uf, pues no sé, la verdad. Ahí a pillar. ¿En dónde no puede todavía aplicarse? Pues digamos que al final la inteligencia artificial no deja de ser más que nada la aplicación de programas informáticos que desempeñan ciertas funcionalidades. Entonces, si a día de hoy hay algún sector el que no se esté aplicando, pues no se necesiten ordenadores, no se necesiten tal. La inteligencia artificial como tal no tiene aplicación alguna, pero repito, al final, si nos ponemos a mirar con lupa, seguramente podamos aplicarlo a casi todos los campos. Por ejemplo, pensarías, en un supermercado podemos aplicar esto, en plan, a la hora de comprar puedo aplicar esto. Pues vemos como, por ejemplo, Amazon ya está creando supermercados donde el carrito de la compra, ya veis vosotros, el carrito de la compra del eurillo que lo haces para salirte, todo eso ya va por inteligencia artificial. Entonces, muy fuerte eso. Ahora eso es que justo, fuerte. porque me estoy acordando de cuando hice el máster, que lo estuvimos viendo, o sea, tú, me acuerdo que tenías tu cuenta, ¿no? Directamente, Prime o lo que sea, entonces tú ibas echando la comida en el carro y directamente te ibas sin pagar, o sea, a mí eso me parece alucinante. Claro, entonces a lo que voy es que puede parecer en un primer momento que no tenga aplicación alguna, pero si miramos con lupa, seguramente pueda optimizarse con inteligencia artificial. Podríamos decir que se podría aplicar inteligencia artificial a la mayoría de los sectores o trabajos. Nuevamente pasa como el error, no me atrevería a decir que una inteligencia artificial tiene un error del 0%, de que nunca se equivoca, pero sí que se está aplicando a día de hoy a muchísimos campos. Vale. Nos estaban diciendo sobre, bueno, ¿cómo se llamaba? Es que lo estaba buscando por si acaso, no sé si se ve, es El dilema de las redes sociales en Netflix, así que gracias por recordarlo. Y pasamos a una segunda pregunta. Nos pregunta Wild Plasma: ¿habrá un momento donde no serán necesarios tener trabajadores humanos? La inteligencia artificial podría reemplazar a médicos, cirujanos, ingenieros o camioneros. Es un poquito lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que al final esto lo tenemos que ver como un complemento, no como Sí, al final abre esto a muchísimo debate, ya que hay personas que consideran que perfectamente puede sustituirlo, pero yo me decanto por la ayuda a la que quieras. Si tú me quieres ayudar, bienvenida sea. Pero dejar que en última instancia sea una máquina la que tome nuestras decisiones, pero ya no, en plan, si hemos entendido realmente cómo funcionan las máquinas, al final son todos razonamientos lógicos que podemos traducir al mundo matemático. Pero el ser humano también es un ser emocional, en plan, tenemos circunstancias, venimos de un contexto en el que hemos nacido, tenemos una cultura. Al final, a día de hoy, no podemos dotar de este componente emocional a las máquinas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le vas a decir tú a una persona que tiene una enfermedad bastante grave que la tiene? ¿Cómo se lo vas a comunicar? ¿Cómo va? Hay cosas que no, yo creo que no se pueden... Totalmente. aplicar. Y bueno, hablando también todavía de cuál es el lado no tan bueno, ¿no?, por llamarlo de algún modo, de la inteligencia artificial, quiero que nos explique lo que son los cisnes negros, porque hasta donde yo sabía solo conozco la película. Sí. No, y es bastante interesante. No tiene que ir por ahí. Digamos, hemos visto antes que hay ciertos algoritmos que nos permiten hacer predicciones. Es decir, yo le voy a dar unos valores de entrada y en base a estos valores de entrada me va a ofrecer unos valores de salida. Entonces,
al fin y al cabo esto nos lleva a la conclusión, vale, pues cualquier cosa que yo pueda recoger en datos, que yo pueda decir, oye, pues todo esto lo reúno en datos y se lo paso a mi algoritmo. Sí. Pues puedo hacer predicciones de lo que sea, ¿no? Al final Bueno, puedo, porque si me permite predecir, entonces Me están ocurriendo cosas muy buenas. aquí debemos tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hay un libro que es buenísimo, que es El Cisne Negro, que por el autor... De ahí el nombre, ¿no? de ahí A lo el mejor. nombre, Vaya. y del autor Nassim Taleb. Tiene un montón más de la colección, como Engañados por el azar y no me acuerdo más, Antifrágil, un montón de libros que refuerza esta idea principal, en la cual nos explica que hay ciertos sucesos cuya naturaleza hace que sean impredecibles. Es decir, podemos tener un suceso donde vemos que se cumple un patrón X, Sí. el que sea. Ujú. Pues basta una simple observación de ese suceso para que el patrón se rompa. En plan, para que todos esos modelos que habíamos realizado para analizar ese suceso dejen de tener validez. Ujú. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que a la hora de predecir nuevos valores, a la hora de predecir sucesos, como puede ser, por ejemplo, aplicado al campo de la economía, debemos tener muchísimo cuidado y ser conscientes de esto para no asumir un riesgo que realmente no podamos asumir si nos viene mal, porque al final cuando tú arriesgas puedes ganar y puedes perder. Pues necesitamos arriesgar cierta cantidad de lo que sea, no tiene que ser solo dinero, de lo que sea, en base a que si la pierdo, pues oye, no salga perjudicado, pero pueda seguir adelante. Entonces digamos que esta es la idea principal del cisne negro, que es... Súper Y peligroso. aplicado a algo que podamos poner un ejemplo real de... O sea, quitando de a lo mejor el tema económico, Sí. algo que, no sé. No sé, si no se te ocurre no pasa nada. Sí, a ver, se suele poner un caso bastante, no sé, bastante un poco triste, ¿no? controvertido. Como puede ser el 11S. Y es que antes del 11S, pues tenían ciertas previsiones en base a cómo iba a ir el mundo, las que fueran. Y de repente, un suceso improbable, porque ¿quién preveía que iba a pasar eso? Un suceso impredecible, en plan... Sí. Totalmente, no sé, extremo. Un simple suceso cambió la forma de ver el mundo, cambió la forma de comportar, cambió absolutamente todo. Entonces, este es un ejemplo bastante extremo del que se suele poner y viene a ser pues para como tomar fuerza en base a esa idea de no confiarnos, ¿sabes? Al final la reflexión es, ve tranquilo, que si vas más despacito, vas bien, vas hacia donde quieres ir, pero no te expones a un riesgo que no estás dispuesto a Ya. soportar a la larga. Totalmente. Sí. Gracias, Pablo. Y nos falta uno que también no sabemos Que no muy es bien, lo que parece. Que no son cisnes negros, sino que ahora son cajas negras. Eso es. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poquito más en qué consiste este límite, ¿no? De la sin ningún inteligencia problema. artificial. Sí, al final, ¿qué es una caja negra? En plan, ¿qué es lo que me habéis preguntado, no? Te iba a decir, pues sí, que es Sí. una caja negra, Pablo, Sí. que lo Vale, sabemos. como habéis dicho, Que no sea la de los aviones. Vale, ¿qué es una caja negra? En la informática en sí, ya no solo en inteligencia artificial, existen las cajas negras y las Sí. cajas blancas. Vale. Una caja negra es una herramienta que utilizamos para realizar una tarea determinada, pero que realmente no sabemos cómo funciona a nivel interno. Es decir, por ejemplo, una calculadora. Yo te doy 2 más 2 y ella me da 4. ¿Pero por qué? En plan... Ya. Pues este funcionamiento, en plan, ese funcionamiento interno que ha hecho la calculadora, es una caja negra, porque no sabemos realmente cómo está trabajando a nivel interno. Uf, pero eso... Si lo conociésemos sería una caja blanca. Vale. Cuando tú sabes cómo funciona internamente una herramienta, lo llamas caja blanca. En el tema de la inteligencia artificial, dado que son los propios algoritmos los que se encargan de encontrar patrones dentro de los datos, debemos buscar en la medida de lo posible que estos algoritmos sean cajas blancas. ¿Por qué? Porque si tú al final de mañana descubres que tu algoritmo es discriminatorio, ¿cómo lo vas a corregir? No, Claro. no. Vale, está siendo, no sé, racista. Vale, Sí, ¿y ahora qué? claro, ¿cómo arreglas eso ahora? ¿Cómo lo cambio? Entonces, sabiendo cómo funciona Sí. el algoritmo, en la medida de lo posible, porque al final son temas muy complejos, debemos buscar que estas inteligencias artificiales sean cajas negras. Digo, blancas, perdón. No la Te iba a quiero decir, liar. digo, que no. Sí, sí. ¿Y algún ejemplo
que a lo mejor, bueno, no sé si habrá pasado, pero claro, o sea, si al final lo que tú quieres evitar es una caja negra, por así decirlo, ¿hay algún algoritmo que se haya descontrolado en algún momento, que haya aprendido tanto que el ser humano no haya podido pararle? Claro, es que aquí viene a ser un tema un poco de la ciencia ficción como tal, que haya aprendido tanto que llega a descontrolarse. Sí. Es un poco lo que pasa en Her, ¿no? En la película, que al final el algoritmo aprende mucho y dice, oye, que aquí no pinto nada, necesito más. Como tal esto no pasa, pero se ha pasado, por ejemplo, eso, que compañías, por ejemplo, de transporte, donde a lo mejor tú creas el algoritmo, lo pruebas con una población específica, por ejemplo, la población está en esta tasa. Vale. Y ves que te funciona para esta población y decides pues extenderlo al resto del mundo. ¿Qué pasa? Que el mundo es la mesa. En la mesa está el teléfono, que es distinta a la taza, está el teléfono, las tarjetas. Hay un montón de tipos más de personas, cada una pues con sus rasgos característicos, que al final este algoritmo no tiene en cuenta. Entonces, a día de hoy han pasado estas situaciones, sí. No es que se descontrolen, pero sí en un primer momento parece que no pasa nada con ellas, nos confiamos y decimos, oye, pues para adelante. Y resulta que el día de mañana pues no era todo tan feliz como parecía en un primer momento. Genial, Pablo. Pues bueno, vamos a contestar algunas preguntas que tenemos aquí. Sí, que nos han dejado por aquí. Voy a volver un poquito para atrás. Vale. Bueno, tenemos una que a lo mejor le conoces, se llama Antelo95F, que nos dice, muchas gracias, Pablo, un abrazo desde Extremadura. Porque ¿de dónde eras? Porque no es Palencia, sino Plasencia. No, Plasencia, sí. De Plasencia, en Cáceres, a su vez está en Extremadura. Sí, Genial. De hecho, antes hemos leído su pregunta. Sí, es que lo estoy pensando y digo, si este nombre, antes lo hemos hecho. Sí. Vale, luego, Atreyu, bueno, a ver, Atreyu es Fuyur. Vaya nombrecito. Nos dice, ¿cuánto tiempo llevas estudiando y programando inteligencia artificial? ¿Qué recomiendas a quien quiere empezar? Muy interesante. Vale, pues digamos que yo descubrí Yo tengo 20 años, entonces descubrí la inteligencia artificial, digamos que en cuarto de la ESO, primero de bachillerato. ¿Y cómo la descubrí? Pues digamos que cuando estás en primero de bachillerato tienes como cierta preocupación de qué voy a estudiar el día de mañana, ¿no? Al final tienes ahí la universidad a la que si tienes pensado ir, pues necesitas elegir una carrera. Pues digamos que un día investigando esto descubrí la inteligencia artificial y me apasionó de cómo aprendían las máquinas inteligentes, máquinas que en aquel momento incluso que piensan, que aman, que se emocionan, ¿no? Y gracias a eso descubrí la inteligencia artificial y empecé a estudiarla desde un punto de vista conceptual, en plan entendiendo qué es la inteligencia artificial y centrándome más en esos debates de puede pensar una máquina, puede amar, puede, ¿sabes? Temas más conceptuales. Sin embargo, el año pasado, no, hace ya año y medio, pues tuve la suerte de entrar en 42, que es un sitio en el que aprendes muchísima programación, muchísimos conceptos de actualidad, en plan... Otro día tenemos que hablar de 42, y que nos cuentes un poco más también. Sí, por favor, porque es un sitio súper bueno para aprender informática y a partir de ahí, una vez aprendí a programar, pues me abrió las puertas para decir, oye, si la inteligencia artificial te gusta tanto, no la estudies solo desde el punto de vista conceptual. Claro. Métete un poquito más en esa parte también técnica. Entonces, como he cursado el bachillerato científico y estoy ahora estudiando en la Universidad de Inteligencia Artificial, sí que la base matemática más o menos la tengo. Entonces, fue eso, empezar primero por una parte conceptual para entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos construir, desarrollar, y una vez ya eso lo tengas claro, tener conocimientos en matemáticas y en programación y lanzarte a traducir a código todas esas fórmulas matemáticas de las que va la inteligencia artificial. Y si queréis aprender a programar, de verdad que 42 es el mejor sitio para hacerlo. Bueno, ni un spot de televisión, vamos. Totalmente. No, las cosas muy bien, no, eso está bien. Decir las cosas claras, claro, si las cosas son así hay que decirlas. Tenemos otra pregunta, sí, que la hemos dejado también para el final, de A3US Fuyur, que nos dice, muchas gracias por compartir tus conocimientos, Pablo. En tu LinkedIn compartes un documento muy interesante con un modelo típico de inteligencia artificial. ¿Podrías comentar las conclusiones? Y ya también pues puedes comentar cuál es tu LinkedIn y... Vale, sí. Pues digamos, tengo un perfil en LinkedIn donde me llamo
pgomez-a, y un perfil de GitHub en donde subo todos mis proyectos que hago en 42, que también es pgomez-a. Entonces, ayer subí a LinkedIn un documento en el que hago un pequeño taller introductorio a la inteligencia artificial, explico eso, qué es la inteligencia artificial, cuál es el origen, con un poquito la historia, para ponernos en contexto. Y al final, dado que no es solo esa parte conceptual, sino también técnica, pues he explicado uno de los primeros algoritmos que se explican a la hora de estudiar este campo, que es la regresión lineal simple. A mí eso me suena de matemáticas. Total. Sí, al final hay que estar... Te tienen que gustar las matemáticas, pero no por ello A mí me gustaban, lo que pasa es que luego ya no se me dio bien y dije, pues nada, pues para... Por eso de que no se dan bien, no, simplemente buscar la manera de estudiarlas, porque a todos se nos dan bien las matemáticas, aunque suenen muy... Me podrían haber dicho eso hace unos años. Total. Entonces, básicamente este modelo lo que consiste es que es un modelo de aprendizaje supervisado, es decir, nos permite predecir ciertos valores a partir de otros. Entonces, yo voy a tener una serie de valores que voy a representar gráficamente, y al final en esa gráfica voy a identificar que existe cierto patrón. Es decir, a lo mejor, no sé, uno de los proyectos que tenemos en 42 es el de predecir el precio de un coche a través del kilometraje del coche. Entonces, al final tú representas esto gráficamente y observas que cuanto mayor es el kilometraje, menor es el precio. Cuanto más lo usas, menos te vale. En plan, este es el patrón. Pues la gracia de la inteligencia artificial en este caso es que nos va a permitir encontrar una recta o una línea, de ahí regresión lineal, que en base a esos valores de entrada, en base a esos puntitos de la gráfica, nos va a permitir predecir el precio de un coche a partir de un kilometraje. Entonces digamos que de eso va el modelo que explico en el taller, y que si lo leéis y os queda cualquier duda de lo que expliqué, por favor ponérmelo por mensaje privado o por donde sea, que os lo explico encantado y sin ningún tipo de problema. Tenemos que hacer otra charla, de todas formas, para seguir hablando de esto, que a mí me ha encantado, hijo. Es que se nos ha pasado el tiempo súper rápido, así que yo creo que ya... Sí, ya estamos llegando al final, Pablo. Ya, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido súper interesante. Esperamos que en casa, en el trabajo, donde nos estéis viendo, os haya gustado también. Si estáis trabajando, espero que lo hayáis tenido en segundo plano. Hay que trabajar. Y nada, os esperamos en el próximo directo, que tampoco quedará... Sí, nos echamos una fotito. Pues me parece muy bien así. Venga. Esto, ¿Sí? El primer directo, hay que dejarlo para hay que dejarlo, para pues, ¿no? Y si quieres, coge tu... Pues lo puedes hacer tú, porque yo tengo el pulso un poco más, así que yo creo que si haces tú una foto, pero vamos a levantarnos, ya que estamos. Y de hecho, mira, si pasas por aquí, ahora nos vas a firmar, porque esto está aquí no, entonces lo vas a firmar, y luego vamos a ir a través de recuerdo que firmas, Pablo, para que vengas otro día y vuelvas a firmar otra vez. Eso es. Vale. Pues Ahí lo tienes. el que tú quieras. Puede ser el primero. Y además, me gusta. Vale, pues venga, vamos a echarnos la fotito. A ver si salimos bien. Sí, lo que pasa es que puedo quedar, Pues muchísimas Y bueno, muchísimas gracias a todos.